Presupuestarias, que seguramente ustedes han oído. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuánto se gasta en becas, ¿no? Se pueden meter a un documento que se llama el clasificador por objeto del gasto, ¿no? Ya vimos que ese es el objeto del gasto, y buscar la partida específica para becas. Entonces pueden saber cuánto se gasta en becas en cierto lugar, ¿no? Entonces, esas son las formas de el presupuesto. Ahora fíjense, una vez que se integra toda esta información, tenemos esta cosa que se llama la clave presupuestaria, que si la vieran así de entrada, pues me dirían, oye, pues esto está complicadísimo, ¿no? Parece chino. Sí. Pero en realidad con todo lo que ya sabemos, pues esto es bastante más fácil, ¿no? Entonces fíjense, aquí tenemos la clasificación administrativa. ¿Se acuerdan qué pregunta responde? Acá está. ¿Quién gasta, verdad? Entonces aquí en una familia estarían el papá, la mamá, etcétera, etcétera, los hijos, ¿no? Pero aquí quienes están, acuérdense, ¿quiénes veíamos? Las dependencias, los ramos, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, el ramo 12 y las unidades responsables. Aquí está la unidad responsable 312, que nos parece, ¿no? Entonces ya sabemos que si bien vemos en un documento R o UR, se refiere a ramo y a unidad responsable, ¿no? Ya no es chino, ya sabemos qué significa, ¿no? Luego acá está el gasto funcional, ¿no? Las categorías funcional programática, ¿no? Entonces aquí todavía está la forma viejita de nombrar esto, que es grupo funcional, pero esto es finalidad. Entonces si nosotros vemos una FI, pues ya sabemos que se refiere o a desarrollo social, o a desarrollo económico, o a gobierno, ¿no? Si nosotros vemos una FN, ya sabemos que esto es o salud, o educación, etcétera, etcétera, ¿no? Su función, actividad institucional y programas presupuestarios, ¿no? Y luego acá está la estructura o la clasificación económica, ¿no? Entonces, cuando vemos objeto del gasto, pues ya sabemos que este numerito es una partida y que le podemos buscar, ¿no? Y ya sabemos que este tipo de gasto 1 es o corriente o de capital, no hay más, ¿no? Y luego cuando vemos FF, fuente de financiamiento, esta no se las había dicho, pero esto nos dice de dónde viene el dinero. ¿De dónde creen que pueda venir el dinero del gobierno? De impuestos, de aprovechamientos o derechos. ¿Qué más? De deuda, de créditos, y solo falta una. Y de financiamiento exterior, ¿no? Entonces esas son las 4 fuentes de financiamiento que tiene el gobierno. Y esta clavesota se llama clave presupuestaria, ¿no? En realidad casi nunca la vamos a ver así completa, pero es bueno que ustedes la conozcan. Entonces, si esta clave nos va a servir, por ejemplo, para hacer solicitudes de información mucho más específicas. No es lo mismo que yo le pida al gobierno, ¿me podrían decir cuánto se gasta en saneamiento en la cuenca tal? ¿Me podrían decir del programa presupuestario tal que se llama saneamiento de las cuencas con la clave tal, cuánto se gasta en la partida de sueldos y salarios? Es distinto, ¿no? Es mucho más específico lo que estamos pidiendo y por lo tanto es mucho más probable que nos contesten, ¿no? Entonces para eso nos puede servir la clave presupuestaria. También nos puede servir para cuando vemos una hoja de presupuesto, como vamos a ver a continuación, pues saber que no estamos viendo chino y no estamos viendo ahí una clave que no tiene ningún sentido, sino que ya sabemos a qué se refiere cada uno de esos símbolos, ¿no? Y estas claves son, son publicadas
el diario oficial o...? Estas claves las publican sobre todo en las páginas de Hacienda. Ahora nos vamos a meter. Lo que nosotros decimos y como defendemos esas solicitudes es que todos los recursos públicos, pues eso, son públicos y toda la información pública tiene que hacerse pública. Entonces, pues todas esas instituciones, aunque sean autónomas, pues reciben recursos públicos y por lo tanto tendrían que informar cómo se los gastan. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente. Ya vimos la parte de gasto, ¿no? Cómo se clasifica. Y ahora vamos a ver la parte de ingresos, ¿no? Ahora, esta es una ecuación, una fórmula muy básica de las finanzas públicas, ¿no? Es la ecuación básica de las finanzas públicas, que es la que veíamos hace rato. Egresos, es decir, el gasto, todo lo que yo gaste, tiene que ser igual a lo que ingrese más lo que me endeude, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, lo que tendría que hacer un gobierno normalmente es decir, ¿cuánto tengo que gastar? ¿Cuáles son las necesidades de la población que tengo que atender? No, pues de educación son estas, de salud son estas, de medio ambiente son estas. Ah, no, pues necesito tanto dinero. Y luego tendría que ir a ver por impuestos y por derechos y por todos los ingresos, digamos, convencionales, pues puedo ingresar tanto, ¿no? Ah, pues me falta. Entonces lo que tengo que hacer es endeudar. Si le sobrara, ¿no? Que en algunos casos podría suceder, lo que podría hacer es o ahorrarlo, ¿no? También lo hacen los gobiernos, o pagar deuda anterior y endeudarse menos para las siguientes administraciones. Pero esta fórmula es muy importante porque no hay más, ¿no? O sea, para que yo gaste, solo puedo ingresar o endeudarme, ¿no? No hay otra forma de tener recursos, ¿no? Robar podría ser, pero nuestro estado no es muy... La administración actual, hasta ahorita, en base a la ecuación esta, no ha sabido hacer un presupuesto dado que ha tenido un incremento en la deuda exterior, ¿no? Ahora, esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué tanto me puedo endeudar? Y ahí entramos a una gran discusión. Hay quienes dicen que entre menos te endeudes mejor, y hay otros que te podríamos decir, no, si tu población tiene necesidades y tú no puedes tener suficientes ingresos, endeúdate, ni modo, ¿no? Pero lo más importante es resolver las necesidades de tu población, ¿no? México tiene una deuda de alrededor del 50% de su Producto Interno Bruto, ¿no? que ha subido en los últimos años. Eso no necesariamente, digamos, comparándolo con otros países, no necesariamente está tan mal, ¿no? Estados Unidos tiene una deuda de más del 100% de su Producto Interno Bruto. Inglaterra también, Francia también. Las economías desarrolladas tienen deudas mucho más altas que las de México, ¿no? Ahora, la otra cosa de la deuda es que la economía, más o menos, se va desarrollando en ciclos, ¿no? ¿Han oído esto de los ciclos económicos? Entonces, hay ciclos donde la economía crece y hay ciclos donde la economía decrece. Lo que dicen algunos economistas es que hay que endeudarse. ¿En qué punto creen que habría que endeudarse? En la máxima. Si yo me endeudo aquí, a la hora que esté aquí, pues no voy a poder pagar esa deuda, ¿no? En cambio, si yo me endeudo aquí y crece la economía, pues yo voy a poder pagar la deuda que tú. Entonces se supone que hay que endeudarse en el momento en que la economía va hacia abajo, ¿no? Entonces por eso se supone que se tiene que tener una política económica contracíclica, ¿no? Contra el ciclo. Entonces yo gasto más cuando la economía va para abajo para más o menos mantener las cosas, ¿no? Eso es lo que dicen. Luego hacen otras cosas. Y eso, a nivel personal, porque eso implica, no implica estar como intencionando la deuda hacia el consumo,
Y a final de cuentas, eso, hablando en términos como de la familia, ¿no? Ajá. A final de cuentas no traía como problemas después de no tener poder adquisitivo para pagar eso. Fíjense, eso es muy interesante. ¿Para qué nos endeudamos como personas o individuos, como familias? Normalmente. Cuando hay una enfermedad. Por ejemplo, esa es como una deuda imprevista y catastrófica, pero es necesaria, Las ¿no? fiestas. O las fiestas, pero más allá de las fiestas o las cosas que son imprevistas, para obtener un bien, ¿no? Para comprar un coche, o para comprar un departamento, una casa, un terreno. Entonces las deudas normalmente las pensamos para el gasto de capital, ¿no? Para comprar, para adquirir cosas que pensamos que nos van a ayudar a ahorrar en el futuro, ¿no? A gastar menos en renta, o a no gastar en renta, o a llegar más rápido a nuestro trabajo, o a llegar más rápido a nuestra escuela, ¿no? Entonces que nos van a hacer más productivos. En España sí se endeudaron con capital inmobiliario y después Aquí también. Ahora, un grave problema es ese, endeudarse para el gasto corriente, ¿no? Cuando llegamos al súper y nos dicen, ¿no? Ya vamos a pagarla, cuando nos dicen, ¿lo quiere pagar ahorita o lo quiere pagar a meses sin intereses? ¿Qué estamos haciendo ahí? Endeudarnos para comprar alimentos. Esa es una tontería, porque vamos a tener que volver a comprar alimentos la semana que viene. Y si nos endeudamos, nos seguimos endeudando y va creciendo nuestra deuda, ¿no? Entonces, vale la pena endeudarse para el gasto en capital, ¿no? En inversión, en infraestructura. No vale la pena endeudarse para el gasto, para el consumo, exacto. Estas son las fuentes de financiamiento que tienen los estados. Recursos fiscales, ¿no? Son básicamente impuestos. Hasta hace no mucho en México lo que recaudábamos por impuestos era menos de lo que recaudábamos por otras cosas, ¿no? Esto cambió, me parece que es sano que haya cambiado, y cada vez nuestros ingresos son más por impuestos que por otros factores. Por ejemplo, hasta 2013-2014, la parte de los ingresos que recibíamos por petróleo era alrededor del 35% cada año. Ahora, pues eso no es así, recibimos como el 16% y eso se compensó con impuestos. ¿Por qué digo que para mí eso es positivo? Porque eso significa que cada vez pagamos más servicios del gobierno con nuestro dinero. Y eso hace que seamos mucho más exigentes de la forma en la que se gastan nuestros recursos. Si los recursos son de un bien pues, que está por allá en Veracruz, en pozos petroleros, y de ahí se mantienen buena parte de las escuelas, hospitales, etcétera, pues nos queda bastante lejos, ¿no? Si sabemos que el hospital que está en nuestra colonia se tiene que mantener con recursos que vienen de nuestros impuestos, pues eso es mucho más cercano, es mucho más tangible. A ver, si nosotros nos comparamos con otros países de Latinoamérica y de otros lugares del mundo, lo que vamos a ver es que a pesar de que hemos aumentado la recaudación de impuestos, no estamos ni cerca de los países que más impuestos cobran, ¿no? México cobra alrededor del 12.5-13% de impuestos del PIB. O sea, la proporción que cobramos del PIB es 12.3% más, 12.5-13% más o menos. Eso es mucho más del 10% que teníamos hace 5 años, pero es mucho menos de lo que se cobra en otros países de desarrollo similar. Por ejemplo, Argentina o Brasil cobran, Argentina me parece que el 24-25% y Brasil 28-29%, ¿no? Del PIB. Entonces cobran mucho más impuestos que nosotros. ¿Y dónde se dejan de cobrar impuestos en México? Sobre todo, se dejan de cobrar el impuesto sobre la renta a los deciles más altos de la población.